Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los miembros de ANDEVIP y a este Congreso Nacional de Seguridad Privada de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada ANDEVIP. Quiero saludar al ministro Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, al doctor Carlos Alberto Casas, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada ANDEVIP, al doctor Juan Carlos Medina, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, al doctor Miguel Ángel González, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que nos acompaña, al superintendente delegado para la operación de la Superintendencia de Vigilancia Privada, el doctor Néstor Orlando Balcázar, al teniente coronel Edwin Pineda, jefe de modelo de vigilancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a los miembros de la Junta Directiva, asociados y representantes de la Asociación Nacional de Seguridad Privada ANDEVIP, lo mismo que a los presidentes, gerentes, directivos, coordinadores y funcionarios que nos acompañan hoy. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a este Congreso Nacional de Seguridad Privada por varias razones. Estamos ya en la fase final del cierre de gobierno del presidente Iván Duque y hemos recibido esta invitación con profunda gratitud y aprecio, y queríamos venir hoy por dos razones. Lo primero es agradecer en este periodo de tiempo, en estos 4 años, el trabajo del Ministerio de Defensa con las empresas de seguridad privada ha sido fundamental, y el apoyo que ustedes han dado a nuestras fuerzas militares y a la policía también ha sido vital para la seguridad, la tranquilidad y pasar tantos de los retos que hemos tenido, especialmente durante el COVID. Y en segundo término, queremos también compartir algo de los logros y los desafíos que tenemos en seguridad hacia el futuro. Ustedes son un gremio dinámico, es un gremio que está pensando en el futuro, que se ha convertido en pivote del desarrollo tecnológico, de las nuevas apuestas en seguridad, y seguramente en ese proceso queremos compartir lo que hemos logrado y los desafíos que vemos en el sector hacia el futuro, y especialmente del trabajo conjunto que hemos hecho a lo largo de este periodo de tiempo. Quiero entonces compartir varios también de los logros en esta primera parte y luego mostrar el trabajo que hemos hecho con cada uno de ustedes y con las diferentes actividades. Hace 1 año y medio, cuando inicié como ministro de Defensa y revisábamos lo que había sido la política de seguridad y defensa nacional del presidente Iván Duque, era claro que estamos enfrentando unas amenazas que venía trabajando el gobierno y el Ministerio de Defensa con nuestras fuerzas militares, asociadas a varios temas. La primera, una amenaza que se cierne sobre Colombia, especialmente por lo que venía sucediendo en Venezuela. En Venezuela tenemos hoy presencia de grupos armados ilegales, rutas de narcotráfico, y de hecho desde allá, desde Venezuela, en el último año y medio sufrimos el planeamiento de los principales ataques terroristas, inclusive contra el presidente en Cúcuta o contra la Brigada 30, o los mayores desplazamientos forzados, 5.000 ciudadanos venezolanos que llegaron a Arauquita por disputas criminales que se dan del otro lado de la frontera, con la presencia del ELN y las disidencias de las FARC. Por eso, para nosotros, el control y el trabajo en frontera fue vital. Amenazas por el narcotráfico, porque el narcotráfico es la fuente que aún alimenta la violencia, la compra de armas, el desarrollo y la capacidad destructiva que tienen estos grupos armados organizados. Y por supuesto, en este periodo de tiempo, y eso lo vivimos muy de cerca con ustedes, una amenaza a la institucionalidad, una amenaza que se vio con los paros y los bloqueos, en donde unos individuos, que hay que separarlos claramente, hacían manifestaciones pacíficas que este gobierno, que la policía respeta tal y como está establecido en la Constitución, pero otros que cometieron actos vandálicos, actos en contra de la Constitución y la ley, destruyeron bienes públicos, bloquearon a Colombia, afectaron las libertades y quisieron de alguna forma afectar la institucionalidad, y aquí sobre eso siempre estuvo la fuerza pública del lado de los colombianos, y con el apoyo de ustedes se logró restaurar
la tranquilidad, la movilidad y las libertades de los colombianos. Esas son las amenazas que enfrentamos. Por eso nuestro trabajo a lo largo de estos 4 años se enfocó en 4 prioridades fundamentales. La primera, con todas nuestras fuerzas, protegimos a los colombianos de estos símbolos del mal. Símbolos que a lo largo de los años habían azotado a Colombia o aún azotan a Colombia en algunas regiones por desplazamientos forzados, por asesinato de líderes sociales, por supuesto homicidios colectivos, y además son los que perpetran hoy realidades muy complejas con extorsión. El presidente Duque encontró 6 grupos armados organizados. Después del Acuerdo de La Habana, el país no quedó en paz. El país tenía 6 grupos armados organizados: el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y los Puntilleros. Hoy, después de estos 4 años y de las campañas militares y policiales, encontramos que hemos desmantelado 3 de esos grupos armados criminales y hay un declive estratégico en la presencia de esos grupos en Colombia. Evitamos la refundación de las FARC con la campaña militar y policial que tiene Colombia, y se lo voy a mostrar en este caso. Redujimos encontramos alrededor de 13.000 hombres en armas y redes de apoyo entre esos 6 grupos. 1.500 de ellos fueron reducidos en Colombia y 1.500 se fueron para Venezuela, buscando la protección del régimen. Solo para mencionar en los 3 grupos principales: ELN, los 2 cabecillas principales que había en Colombia fueron neutralizados, Alias Fabián y Alias Pirri, en el último año. Los demás están en Venezuela y en Cuba. De las disidencias de las FARC, que después del Acuerdo de La Habana habían formado 2 facciones, una que no entró al acuerdo, con Gentil Duarte e Iván Mordisco, y la segunda con Iván Márquez, con Santrich, con Romaña, que defraudaron a los colombianos después del acuerdo y luego de las campañas y operaciones militares huyeron a Venezuela buscando la protección del régimen. Hoy no hay ningún cabecilla principal de la FARC en Colombia. Primero, por las campañas militares y policiales, cayó alias Jonier, cayó alias Majin Buu, y en las operaciones militares, muchos de ellos huyeron a Venezuela a proteger el régimen y allá quedaron fuera de circulación por las disputas en las rentas ilegales de ellos en Venezuela. Este gobierno evitó la refundación de las FARC. Y por supuesto, el Clan del Golfo. 12 años buscando a alias Otoniel. 12 años. Peligroso delincuente, inclusive casi comparable, yo diría que peor que Pablo Escobar. Estas fuerzas militares, esta policía, lo capturaron y lo extraditaron. 25 de los cabecillas principales del Clan del Golfo han sido capturados y judicializados en el último año, incluyendo aquí en esta región Caribe y aquí en el departamento del Atlántico, que buscaron meterse al departamento del Atlántico. En el Magdalena, hace 8 días se capturó alias 57, ayer alias Vargas, 2 de los principales que están generando acciones muy complejas, porque el Clan del Golfo se convirtió en una gran amenaza en Colombia, porque combina 2 formas de lucha: el narcotráfico que utiliza para exportar con relación con el cartel de los Balcanes, con el cartel de los grupos mexicanos, y utiliza el microtráfico en las ciudades para contratar y subcontratar a sus redes de apoyo. Les paga 1.500.000 pesos, 2 millones de pesos, y esos grupos extorsionan a los comerciantes, extorsionan a los empresarios, extorsionan a los tenderos. Ese es el nuevo fenómeno y por eso combatimos con decisión estos grupos. Han sido capturados y judicializados 700 narcotraficantes en Colombia, han sido extraditados durante la administración del presidente Iván Duque. Y por supuesto hicimos una gran campaña de desmovilización y sometimiento. Más de 1.100 de estos individuos han sido sometidos o desmovilizados a lo largo de este tiempo. Por supuesto aún nos quedan grupos y queda principalmente el ELN, las disidencias de la FARC, como les digo, con un declive estratégico. La operación que hicimos hace 2 días, 3 días, en el sur, en Guaviare, contra la estructura de Iván Mordisco, es tal vez la estocada final para el principal cabecilla que queda en Colombia, las disidencias de la FARC, alias Iván Mordisco. Ese individuo, ese criminal, no quiso entrar al acuerdo de paz. Por el contrario, el principal expropiador de tierras a través de deforestación que se apropiaba las tierras, y como no le legalizaba las tierras, no entró al acuerdo y siguió con un grupo y tenía un plan de expansión de 8.000 hombres, el cual lo evitamos y logramos su desmantelamiento y estamos esperando los resultados de esa operación. Pero ese es el trabajo que ha hecho nuestra fuerza pública. Sin embargo, se mantiene por el negocio del narcotráfico. En materia de narcotráfico, este gobierno
encontró 173.000 hectáreas de coca. El primer año la redujo a 153.000, el segundo año 143.000. Estamos esperando los resultados de las mediciones del año pasado, pero en total en estos 4 años 398.000 hectáreas de coca han sido erradicadas. 20.000 laboratorios destruidos por el comando especial que creamos contra el narcotráfico del ejército y por nuestra policía, y más de 2.000 toneladas de cocaína incautadas. Eso significa el año pasado 700, la cifra máxima de récord en incautación de cocaína. El narcotráfico sigue siendo una amenaza y uno de los grandes retos, por lo que es lo que alimenta la violencia en las ciudades y por eso lo combatimos con decisión. El segundo elemento sobre el que trabajamos fue proteger a los colombianos en las calles, en los parques, en las ciudades, con la seguridad ciudadana, buscando enfocar los esfuerzos de todos en aquellos delitos que más afectan a cualquier colombiano, a un ciudadano, a la madre cabeza de hogar, al estudiante, al empresario, al microempresario, al sindicalista, al trabajador, al comerciante, porque esos delitos, por supuesto, son una prioridad y son los que a los ciudadanos más le duelen. Por eso desarrollamos una política de seguridad y convivencia que permitió especialmente lograr hechos, porque es que los hechos son tosudos. Obras son amores y no buenas razones, como dice el dicho popular. En el año 2019 tuvimos la tasa más baja de homicidios en 47 años y veníamos bajando muy bien la tasa de homicidios. Después del COVID y después de los paros y los bloqueos, el año pasado, hay que reconocerlo, se nos incrementó la tasa de homicidios. En solo Cali, durante abril y julio del año pasado, 300 homicidios adicionales. Aquí hubo una reconfiguración criminal después del paro y los bloqueos, porque los grupos de armados ilegales se asociaron con los de microtráfico, bloquearon a Colombia y en el Valle del Cauca se volvieron disputas de rentas criminales y una reconfiguración criminal compleja. Segundo, post-COVID hay problemas de salud mental, pasó en Colombia y pasa en muchas partes del mundo, más violencia y hubo más asesinatos. 23 ciudades de Estados Unidos tuvieron incremento en homicidios y desde octubre del año pasado implementamos un plan de choque de contención del homicidio con nuestra policía. Eso ha logrado que este primer semestre logramos reducir el homicidio 3.4% con respecto al año pasado, y esta región logramos una reducción importante en los últimos 3 meses donde teníamos más complicaciones. Vamos a cerrar este año, el 7 de agosto, con la tasa promedio de homicidios más baja de un cuatrenio en los últimos 20 años, que debe ser alrededor del 25.2, 25.3 por cada 100.000 habitantes. Y lo importante también es secuestros. Atrás quedaron esos años donde uno veía 3.000 secuestros al año en Colombia. En el año 2019 tuvimos la tasa más baja de secuestros y este año ya vamos en 70 secuestros. No quisiéramos que hubiera ninguno, por supuesto, pero solo ustedes han visto en las noticias en los últimos 4 días. 3 secuestros en menos de 24 horas. Nuestra policía y nuestro Gaula militar rescata a los individuos que secuestran, como lo que sucedió en el caso hace 2 días en norte de Santander. Y por supuesto, este trabajo lo hemos hecho con 2 temas que son fundamentales. Luchar contra esa otra cara de la moneda que es el microtráfico. ¿Qué encontramos nosotros cuando llega el presidente Iván Duque? Que el narcotráfico tiene una segunda cara. Ese microtráfico que está en parques, que está en colegios, que se tomó las ciudades, inclusive ahora se tomó las zonas cafeteras, en las fincas. Las disputas de microtráfico es lo que más violencia está generando en Colombia y es lo que más homicidios. Y ese microtráfico genera un círculo del mal. Un tipo con una papeleta se la da a un estudiante, a un joven en el colegio, lo envicia y al día siguiente, después de que lo envicia, le dice, dígame si viene el policía. Y luego crean una olla de microtráfico en el barrio, en el colegio, en todos los consejos de seguridad. Aquí en Barranquilla venimos a derribar varias ollas de microtráfico, porque alrededor de las ollas comienza el atraco, el robo, el crimen, el asesinato y la extorsión, un círculo del mal. Además se erosiona y se destruye la base familiar, porque hay peleas por la dependencia del joven, se pelea el papá con la mamá, se pelean entre los jóvenes, conflictos a la salida de los colegios y crímenes que se dan allí. Por eso el microtráfico se nos volvió una prioridad para combatir. Cuando llegué como ministro de Defensa lanzamos el Plan 100 contra el microtráfico, derribamos 143 ollas de microtráfico, capturamos a más de 2.500 miembros de las estructuras de microtráfico. Ayer aquí en Barranquilla, venía hablando con el comandante de la Policía Metropolitana, se capturó una banda que pertenecía a los costeños que se dedicaba al microtráfico y a la extorsión.
2.500.000 dosis dejaron de llegar gracias a esta campaña a colegios y parques. Yo siempre cuento una anécdota que me contó una adulta mayor en un consejo de seguridad negativa, el ministro conoce muy bien Bogotá, doña Flor se llamaba, ella me decía, yo soy adulto mayor, salgo a hacer ejercicio todos los días a las 8 de la mañana, nunca en mi vida he fumado, nunca me había fumado marihuana, pero yo sí le digo a qué huele la marihuana porque todos los días en el parque tengo al jíbaro vendiendo y distribuyendo marihuana en los parques y en los colegios. Y eso es lo que le está sucediendo en nuestras ciudades. Por eso nos enfocamos en esa campaña de controlar la dosis, capturar y judicializar a esas bandas y especialmente eso nos tiene unos efectos especiales en otros delitos, en homicidio, en robo y en atraco. Y dos temas finales en este logro, porque aquí quiero pedirles un especial favor a este gremio. Sacamos la transformación de la policía, había un gran debate sobre la policía. Hace un año tomamos la decisión de transformar la policía, una entidad histórica, 131 años de historia de nuestra Policía Nacional, que ha sido base de la democracia, base de esta república, que ha logrado subvertir esas amenazas que tenía el cartel de Cali, el cartel de Medellín, inclusive con las FARC, por la capacidad que tiene. Pero somos conscientes que había que iniciar una transformación. Aprobamos dos leyes en el Congreso de la República, una, la ley de profesionalización del patrullero, que hace que todos los patrulleros de la policía tengan que tener las mejores prácticas y competencias, como ustedes lo hacen en el sector privado, que evalúan a sus funcionarios por competencias. Cada 5 años a un patrullero se le evaluará sus competencias y conocimiento en uso de la fuerza, en procedimientos policiales, en derechos humanos y por supuesto en servicio policial, el servicio al ciudadano. Si cumple y pasa, tiene ascenso y tiene una remuneración adicional y una bonificación. Si no pasa, se le da una segunda oportunidad. Y si no pasa segunda oportunidad, sale de la policía. Queremos patrulleros y policías de excelencia que requiere Colombia. Pero además sacamos una ley con un nuevo régimen disciplinario más exigente en los términos de lo que debe cumplir un patrullero en la calle, con todo su código disciplinario. Esa ley hace fortalecer la inspección de la policía, que cualquier ciudadano que ponga una denuncia frente al policía pueda hacer trazabilidad de esa denuncia en internet hasta que sea resuelta. Esa ley también hace que haya mayor rendición de cuentas y todos los delitos por abuso en derechos humanos y faltas gravísimas son asumidas por la Procuraduría General. Somos exigentes con nuestra policía porque sabemos que mejores policías con más exigencia también significa más seguridad para los ciudadanos. E inclusive el cambio del color del uniforme que porta hoy mi coronel no es una cosa cosmética. Hace parte de esa transformación de la policía. Se cambió la estructura de la policía, se creó un comisionado de derechos humanos, se creó un centro de estándares para manejar y controlar esas competencias, se asignaron 14 billones de pesos para un periodo de 10 años para hacer toda la transformación de la policía, incluyendo mejor remuneración por las distinciones, mejor remuneración por la excelencia, si no tiene investigaciones recibe una remuneración cada 5 años adicional y una bonificación familiar porque sabemos que las familias son parte fundamental de la vida de los policías y especialmente de los patrulleros. Lo único que me preocupa es que he visto últimamente que la mayoría de nuestros patrulleros son solteros y hoy están muy cotizados en todas las ciudades, los buscan por todo lado. Les hemos dicho que tranquilos, que no tiene que aprovechar la unificación de una vez, pero en todo lado nos están buscando a nuestros policías y a las policías también. Pero definitivamente es un reconocimiento a la familia, que es parte fundamental de esta dinámica. El uniforme hoy refleja esos valores, más identidad, identificación plena, un código de barras para que cualquier ciudadano lo pueda escanear y sepa ese policía a qué calle, a qué estación, a qué especialidad funciona, y tendrá una disposición para tener una cámara de cuerpo, para grabar todos los procedimientos y la tecnología sea fundamental. Y la disposición de las armas será de la menos letal a la más letal en todo el ejercicio, especialmente de seguridad. El proceso de transformación de la policía inició, es una policía única en el mundo, una policía que Colombia entera debe valorar. Desde mi perspectiva, muy importante lo que se ha logrado estando dentro del sector defensa. Y finalmente sacamos la Ley de Seguridad Ciudadana, gracias al trabajo del Congreso y al aporte de muchos de ustedes. Esa Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobada en diciembre logra propósitos fundamentales que muchas veces tienen que ver con lo que ustedes enfrentan con sus guardas
en la calle, en los conjuntos, en los centros comerciales, para evitar, por ejemplo, varias cosas. Hoy, si a alguien lo roban, el guardia denuncia o el policía denuncia y lo capturan, ¿dónde está el delincuente al día siguiente? En la misma calle, en el mismo parque, burlándose del guardia, burlándose del policía y del vecino que lo denunció. Con la ley de seguridad ciudadana se acaba la reincidencia, porque todo aquel que en 5 años anteriores ha tenido reincidencias, ayer lo decía el general Vargas de la policía en nuestra rendición de cuentas, hoy tenemos personas en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, que han sido capturados 75 veces y al día siguiente quedan en la calle. Con la nueva ley de seguridad ciudadana, cualquier ciudadano que sea reincidente criminal, que esté dedicado a ese crimen, queda en la cárcel durante su proceso de judicialización. No le pueden dar medida de casa por cárcel, porque son un verdadero peligro a la legitimidad y afectan a los ciudadanos. La ley de seguridad ciudadana que salió establece también penas más severas para aquellos delitos que le duelen a los ciudadanos. Ustedes salen a la calle, le preguntan a sus guardas qué es lo que más le duele, que le roban el celular, a su hijo, a su esposa, y allí se le roban el celular y cualquier pena era, si valía más de 9 millones de pesos, era una pena que iba a una medida restrictiva de la libertad. Hoy es 4 millones de pesos. Si a alguien le roban un celular de media, de baja gama, de alta gama, hoy tiene que pensárselo porque puede tener medida intramural, que es lo que le duele al ciudadano. Esa ley establece, por ejemplo, que lo sufren mucho de sus guardas y especialmente nuestros policías. Hoy, sacar un cuchillo para atracar no tenía ninguna consecuencia, porque el policía lo podía incautar y se lo quitaba, pero no era un delito. Hoy quedó tipificado como delito el uso de arma blanca en estadios, en concentraciones o para amedrentar o amenazar a los ciudadanos. Se hace más exigente ese delito que se estaba desarrollando en todos los sitios. Y por supuesto, esa ley de seguridad ciudadana, que tiene que ver con ustedes también, sacó una reglamentación para el control de arma traumática y para el control de las armas menos letales con registro, permisos, identificación. Las armas menos traumáticas se han convertido en el mayor uso para afectar a policías porque eran modificadas y afectaban su integridad. De hecho, creamos también este año la huella balística, de modo que toda arma registrada además tendrá su huella balística para hacer mejor investigación criminal. Y 2 temas fundamentales de la Ley de Seguridad Ciudadana. Para terminar, es una ley que nos da instrumentos para favorecer y proteger a los ciudadanos y no a los victimarios. Esta es una ley que especialmente, por ejemplo, hace penas o establece penas más severas para quien destruya un CAI, destruya un bus, destruya un establecimiento de comercio, un establecimiento privado, porque por supuesto lo que encontramos es que hoy salía algunos a cometer delitos, destruían los bienes públicos de los ciudadanos y bienes privados y no tenían ninguna pena exigente. Y termina esta ley con una decisión que yo creo que es fundamental, que permite que el respeto a la autoridad se mantenga. No puede ser que afecten a un policía y no le pase nada. No puede ser que asesinen a un policía, como vimos mucho el año pasado, y no pasara nada. Hoy, quien asesina a un policía, un defensor de derechos humanos o un periodista tendrá la pena máxima de 60 años. Las penas más severas se afecta su integridad, porque a los policías se les respeta, a la autoridad se le debe respetar y se le debe garantizar. Y esta ley incluye un tema que es de discusión casi que filosófica. Fue una discusión muy importante en el Congreso de la República y especialmente un debate muy grande entre todos los miembros del Congreso, y es la que establece la legítima defensa privilegiada. Hoy si a alguien se le meten a la casa o se le meten en el carro y lo van a robar y la persona reacciona y sale el criminal herido o fallece, la persona que se defiende tiene que demostrar que no es un homicida. Lo que hace la ley, dice, es, en mi proceso de defensa, me tiene que demostrar que no lo hice en legítima defensa, que es muy diferente. Esta ley privilegia también la posibilidad de que algunos ciudadanos tomen decisiones y muestren su legítima defensa. Y por supuesto hay un artículo que lo discutimos con ustedes, que me comprometí en varios de los congresos que tenemos con ustedes como parte del sector defensa, porque por supuesto tenemos más medidas intramurales, vamos a seguir teniendo estaciones de policía llenas de delincuentes y cárceles llenas de delincuentes. Por eso la ley incluyó el artículo específicamente en relación con este sector,
de que este sector, las empresas de vigilancia privada, pueden construir, operar y manejar centros transitorios de protección o cárceles. Esa es una gran oportunidad. Ustedes tienen la experiencia, tienen el conocimiento. Hay modelos que funcionan y esa experiencia yo la conocí aquí en Barranquilla. En Barranquilla con el alcalde, hoy tenemos una empresa de vigilancia privada que es la que cuida el centro transitorio de protección para que podamos tener los policías en las calles protegiendo a los ciudadanos y no cuidando delincuentes en las estaciones de policía o en las cárceles. Y es una gran oportunidad para este sector. Tienen la experiencia, tienen el conocimiento y así quedó establecido. Y según entiendo, ya hay varias ciudades, caso de Medellín, que va a salir con una licitación para esa posibilidad, caso Bogotá, que está estructurando esa posibilidad, y nosotros encontramos aquí una gran alternativa. Así que esta ley de seguridad ciudadana es vital y hemos comenzado a tener resultados. Este semestre terminamos muy bien en resultados de seguridad: 3% menos de homicidio, reducción de hurto a residencia, reducción en los hurtos a centros comerciales, reducción en homicidios colectivos o masacres. Creemos que esta ley, además de los esfuerzos de seguridad, nos han permitido lograr estos resultados. Claro, en seguridad uno nunca no puede sentirse satisfecho. Uno habla de la reducción de la tasa de homicidio y al día siguiente aparece una noticia con un homicidio y afecta la percepción ciudadana. No debería haber ninguno, pero desafortunadamente en la sociedad pues hay criminales y a la policía, al ejército, a la Fuerza Aérea le toca actuar en contra de los criminales, pero este semestre hemos tenido unos resultados positivos y permanentemente, así seguiremos hasta el 7 de agosto, trabajaremos con esa dinámica de garantizar más seguridad y proteger a los colombianos. El tercer aspecto que quería compartir con ustedes, porque es nuevo, me voy a devolver a un tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, y aquí quiero invitar al presidente y al director ejecutivo y a ustedes que nos acompañan. Esa Ley de Seguridad Ciudadana es buena, es exigente, pone los énfasis donde tiene que ser, pero por supuesto ya no la demandaron en la Corte Constitucional y la quieren tumbar. Yo invitaría al gremio a que se haga parte de este proceso para defender una ley. Es una ley que los beneficia a ustedes, es una ley que beneficia a los ciudadanos y que hay que defender. Hay muchos otros que la quieren acabar precisamente para que no haya reglas claras y estrictas frente a ese crimen que muchas veces vimos en los últimos 2 años. Haría una invitación al gremio para que se vincule en la defensa de esa ley de seguridad ciudadana ante la discusión que se está dando en la Corte Constitucional. Tercer tema, protegemos el medio ambiente. Yo quiero compartir con ustedes porque ese fue un gran mandato del presidente Duque cuando él llegó a la presidencia e incluyó en el plan de desarrollo que el agua, la biodiversidad y los bosques deberían ser un activo a proteger por la fuerza pública. Por primera vez se toma esa decisión, una fuerza pública dedicada a proteger al medio ambiente, con el fin de evitar la deforestación, con el fin de capturar a aquellos que cometen delitos ambientales y con desarrollar acciones de prevención y mitigación del cambio climático. Frente a estas perspectivas futuras del cambio climático, un país debe tomar decisiones muy importantes como esta, especialmente un país como Colombia, que es el segundo en biodiversidad en el mundo, que tiene una riqueza hídrica inmensa y que tenemos la selva amazónica. En Colombia se deforestan 200.000 hectáreas al año. Eso es casi como deforestar todo lo que es la sabana metropolitana de Bogotá en un solo año, deforestado. Esa deforestación se da, y a mí me sorprendió, no por narcotráfico. Narcotráfico es la segunda razón de deforestación. La primera es por apropiación de tierras. Iván Mordisco, que les cuento de la operación, él llegaba al parque del Chiribiquete, incendiaba el Chiribiquete, metía ganadería ilegal y luego se apropiaba de las tierras. Eso es lo que deforesta en Colombia. Además de terroristas, son ecocidas. Por eso sacamos una ley ambiental mucho más estricta en estos delitos, se crea el delito de ecocidio, inclusive a Gentil Duarte y a Iván Mordisco por primera vez se les imputó, además de terroristas, el delito de ecocidas, e iniciamos la campaña Artemisa. La campaña Artemisa es una campaña que desarrolla operaciones especiales en la selva amazónica, en la serranía del Chiribiquete, en el Parque de la Macarena, en el Parque Tinigua, en Caquetá, protegiendo la Amazonía. 23.000 hombres de la fuerza pública las dedicamos a esa tarea. Solo gracias a su operación el año pasado se protegieron 27.000 hectáreas y logramos reducir la tasa de deforestación en menos 30%. Nunca se había hecho un esfuerzo, no quisiéramos que se deforestara ninguna hectárea, pero el año pasado logramos reducir la tasa de deforestación en 30% y esperamos seguir con esa dinámica. Pero además nos adaptamos a
contribuir a acciones de la fuerza pública frente al medio ambiente. Hoy, 15 millones de árboles fueron sembrados o por soldados o por policías. El Ejército Nacional en el páramo de Sumapaz tiene un vivero. Ayer presentábamos en la rendición de cuentas al soldado. Un soldado desarrolló la capacidad técnica y tecnológica de la semilla del frailejón. Y nuestro Ejército Nacional, allá en el páramo de Sumapaz, donde tenemos un batallón de alta montaña, está sembrando frailejón. Nuestra Fuerza Aérea desarrolló una metodología para hacer aeroaspersión de semillas en la selva amazónica para repoblar con plantas nativas. Y nuestra Armada Nacional inicia a partir de julio con la campaña Artemisa Naval. El presidente Duque tomó una decisión fundamental, lograr la protección o definir como 30% de nuestros océanos como área protegida natural. Pero la protección de esas áreas no se logra con cuento, eso se logra con buques, eso se logra con capacidades aéreas, eso se logra con aeronaves no tripuladas. Y por eso nuestra fuerza pública se ha venido adaptando, no solo para combatir esas amenazas, sino para proteger la naturaleza. El próximo 23 de julio vamos a lanzar al agua, allí en Cartagena, el primer buque oceanográfico que se va a dedicar a la campaña Artemisa Naval, sobre todo para el parque natural que se creó en Malpelo, dedicado a la campaña Artemisa Naval. Hoy, ¿qué es lo que destruye la biodiversidad de nuestros océanos? Las embarcaciones de pesca ilegal chinas, que hacen pesca de arrastre y se llevan el arrecife de coral, que es donde más concentración de biodiversidad tenemos en nuestro océano Pacífico y en nuestro océano Atlántico. Nuestra Fuerza Aérea, que es parte de las capacidades que hemos construido, hace 2 años lanzó al espacio el primer satélite colombiano, sépalo bien señores, satélite colombiano colocado en el aire por la Fuerza Aérea Colombiana. Y tenemos listo el segundo satélite que se llama Chiribiquete, que está en proceso de producción y será colocado en el aire en diciembre de este año. Se llama Chiribiquete porque su función será hacer control de gases de efecto invernadero y las imágenes en la selva amazónica para la protección. Lo maneja y lo desarrolla nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Así que esta se convirtió en una prioridad, es un esfuerzo único que ha hecho una fuerza pública. Inclusive estuve recientemente, en octubre del año pasado, en la OTAN, que es ese grupo de países del Atlántico Norte que tan sonado ha estado en estos días después de la guerra de Ucrania, y allí reconocían que no hay una fuerza pública en el mundo que esté haciendo esta tarea de protección ambiental como la que se está haciendo en el caso colombiano con la campaña Artemisa. Y finalmente, a lo largo de estos 4 años, protegimos el valor de la fuerza pública, las capacidades de nuestra fuerza pública, porque una sociedad tiene que entender que la seguridad es un valor democrático. E invertir en seguridad y defensa nacional no es invertir en guerra, es garantizar la soberanía de un Estado, es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, es garantizar la protección del medio ambiente, como se los he venido mencionando con el caso de la campaña Artemisa. A pesar de tantas dificultades que sufrimos en este periodo de tiempo, veníamos a un crecimiento económico muy importante en el año 2019, después de la primera reforma que se hizo, pero nos entró el COVID y teníamos un plan muy importante de fortalecimiento de las capacidades de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada. Pues el COVID nos entró, como nos afectó a todos, y por supuesto no pudimos desarrollar ese plan porque ya había unos problemas fiscales complejos. Pero después del COVID, que afectó a tantos colombianos, porque eso es impresionante, las cifras, a mí a veces me parece que en Colombia no mencionamos lo que nos pasó con el COVID, pero el COVID nos dejó 130.000 personas fallecidas por COVID. La violencia en Colombia nos deja 13.000 personas fallecidas por año y hemos venido bajando. O sea, el COVID fueron 10 años de violencia en términos de personas fallecidas, fue una debacle. De hecho, pues nos dejó un ministro de Defensa también que falleció, mi predecesor, el ministro Carlos Holmes Trujillo. Y a pesar de las dificultades financieras que se presentaron después del COVID, logramos articular con la voluntad del presidente Iván Duque un plan de defensa nacional a 20 años, que hoy tiene apropiados los recursos por 13.1 billones de pesos para fortalecer las capacidades aéreas de nuestra Fuerza Aérea, incluyendo los temas satelitales, las capacidades navales de nuestra Armada para producir buques, como ese buque oceanográfico, para producir fragatas
de bajo calado y con industria nacional, porque los está produciendo Cotecmar, que es una industria del Ministerio de Defensa que funciona en Cartagena y es el principal astillero, porque es una industria nacional que le está desarrollando esa capacidad y por supuesto las capacidades terrestres. Ese plan, a pesar de las dificultades, con todo lo que sucedió después de la pandemia y nos tocó retrasarlo para poder tener una recuperación, ha quedado financiado. Está el flujo definido, hay un COMPES, hay un CONFIS, hay unas vigencias futuras ya aprobadas para desarrollar este plan y lo estamos entregando, por supuesto, en el empalme al nuevo gobierno para que determine qué va a hacer con esta ejecución. Trabajamos también en varias capacidades, ley del veterano, y aquí quiero agradecer también a este sector. El presidente Duque se comprometió a sacar la ley del veterano, la sacamos. Hoy 192.000 de nuestros veteranos ya están registrados, tienen beneficios económicos, tienen beneficios del SENA, tienen beneficios en subsidio complementario de vivienda, tienen beneficios en descuentos en los viajes, tienen beneficios complementarios con un fondo especial de educación para ellos y para sus hijos. Y adicionalmente, los veteranos están en ruta, particularmente y con este sector, primer agradecimiento que ustedes tomaron la decisión de que un veterano que se retire podrá entrar a hacer guardia en su sector sin tener proceso de formación en los primeros 12 meses. Eso es una ventaja especial que quiero agradecerle a este sector. Creamos una justicia penal militar más independiente, había una ley que no había sido implementada, implementamos esa justicia penal militar, inició el sistema penal acusatorio, elegimos el primer fiscal penal militar de ese sistema penal acusatorio y entró en vigencia hace mes y medio para darle garantía a los soldados y policías de Colombia en su proceso de judicialización cuando tiene que ver con el derecho operacional. Y por supuesto, esta es la tercera invitación al sector, lanzamos el informe de aporte a la verdad, porque después del Acuerdo de La Habana, nosotros consideramos que la verdad de los militares y los policías debe ser oída, porque hemos tenido una fuerza pública que tiene en algunos casos 200 años nuestro ejército, 199 nuestra armada, 131 años la policía, que han hecho parte de la construcción de esa república. Y lo que no puede ser es que la verdad hoy señale que los responsables de la violencia de los últimos 50 años son las fuerzas militares o el sector privado o todos otros, y no los violentos, porque aquí cada uno tiene que asumir las responsabilidades en la proporción que les corresponde. Este informe de aporte a la verdad que presentamos reúne 80 informes que fueron presentados o por el Ejército, o por la Policía, o por nuestra Armada, o por nuestra Fuerza Aérea, a la JEP, a la Comisión de la Verdad y al Museo de Memoria Histórica, mostrando la verdad y la visión de los militares de lo que pasó, mostrando que a lo largo de estos 40 o 50 años hemos tenido unas instituciones militares y policiales que han forjado la República, que nos han garantizado la libertad y que han actuado con estricto apego a la Constitución, a la ley de los derechos humanos. Y si bien han habido actos en contra de la ley, son de responsabilidad individual, nunca una doctrina de general, con mandatos generales. Por el contrario, somos absolutamente contundentes que todo aquel que manche el honor del uniforme debe ser capturado y judicializado y debe responder por esas acciones en contra de la ley, pero no se puede generalizar para toda una fuerza pública que ha sido base de la historia y sobre ella construir una narrativa como si fueran los responsables únicos de la violencia. Ese informe de aporte a la verdad lo hicimos público, lo lanzamos en febrero con el presidente, se lo entregamos a la Comisión de la Verdad con un hallazgo muy importante. Ese informe muestra cómo a lo largo de estos 40 años se cometieron crímenes de guerra por parte de las FARC contra 403.315 miembros de la fuerza pública, o porque fueron torturados, o porque fueron desplazados, o porque fueron secuestrados. 403.315. Eso es como si todo nuestro pie de fuerza actual fuera objeto de crímenes de guerra de las FARC. Eso es lo que evidenciamos, presentamos, y por eso inclusive, de forma muy respetuosa, entendiendo la independencia de poderes entre la JEP y el Ejecutivo, le solicitamos a la JEP que evaluara la posibilidad de crear un macrocaso de crímenes de guerra contra esas víctimas de las fuerzas militares y la policía, como corresponde por el número. Hay 9 millones de víctimas en Colombia, 403.000 de ellas son miembros de la fuerza pública por crímenes de guerra de las FARC. Por eso es muy importante que se conozca, que se debata en estos foros ese informe de aporte a la verdad, porque los reflectores no solo pueden estar en la fuerza pública. Después de 5 años del acuerdo es importante que los reflectores estén en los sectores que corresponden también y se oiga esa voz de la verdad de nuestra fuerza pública. Quiero entonces
pedirles ese apoyo para nuestra fuerza pública, para la Ley de Seguridad Ciudadana y seguir protegiendo a nuestras fuerzas. Pero especialmente con Andeviv, y yo quiero señalar con este sector, ya para terminar, que hemos hecho un trabajo dedicado y juicioso. Yo soy hijo de militar, conozco la vida militar y reconozco la importancia de las empresas de seguridad. Cuando yo era pequeño, mi papá murió cuando yo tenía como 11 años, un compañero de mi papá se llamaba el Mayor Suárez, y el Mayor Suárez creó una empresa de seguridad, se llama Seguridad Tequendama. Y yo lo vi a él progresar, después de ser militar, progresar con esa empresa de seguridad Tequendama, y siempre fue un referente para nosotros en el barrio donde vivíamos muchos militares, por la capacidad que tenía esa empresa de generar bienestar, de generar empleo, de avanzar, y él se convirtió en un referente y un gran apoyo para todos nosotros. Por eso siempre entendí la importancia de este sector, que vienen muchos de ellos de veteranos, como algunos de ustedes seguramente, o como sus familias. Y por eso para mí es fundamental este sector. Y tal vez por otro aspecto que es más de aquello de épocas juveniles, porque cuando siempre cuento esta historia, nosotros vivíamos en el barrio Quirinal, un barrio para que se le daban de casas, de las cajas de vivienda militar, y había un guarda, y yo vi a ese guarda progresar en todo el tiempo que estuvo allí, como 10 o 12 años que recuerdo cuando yo era joven, yo tenía como 14, 13 años, se llamaba José. Yo vi a José llegar a pie, como a los 2 años llegaba en bicicleta, y en esa época llegó en moto. Y yo lo vi a él progresar, porque él nos contaba la historia, nosotros nos sentamos a hablar con él, él progresó siendo guarda. Lo bueno era que también nos prestaba la moto mientras que él cumplía su función. Pero yo vi en José, y lo reconozco así, cómo él progresó, sacó a sus hijos adelante. Este es un sector con 392.000 guardas. O sea, hoy hay 400.000 colombianos en la fuerza pública que protegen a los colombianos y 392.000 guardas que protegen también y dan seguridad a los colombianos gracias al trabajo, a la dedicación que ellos tienen. Y muchas veces uno ve, y por ejemplo en el caso de Bogotá, salen de los barrios populares de Bogotá unos uniformados y los otros con el uniforme en la mochila para llegar a proteger a los colombianos. Vienen de los barrios populares, son gente, muchas veces soldados profesionales que salieron, y de todos los sectores que tienen un propósito, y por eso es tan importante ese bienestar. Nos comprometimos a implementar la ley del guarda que faltaba aplicar. Nos comprometimos a sacar el decreto de seguro de vida, ese decreto es una realidad hoy y ustedes lo están aplicando. Nos comprometimos a sacar el decreto que permite la inclusión para poder vincular a jóvenes, mujeres, con los puntos adicionales en las licitaciones de jóvenes, mujeres y adultos mayores. Eso es una realidad para dar precisamente mayores oportunidades de inclusión en este sector, y ustedes lo aceptaran y lo están implementando. Y por supuesto, como lo dice el presidente Duque, yo recuerdo que lo acompañé en la campaña, cuando tenemos reuniones con ustedes, hay una queja permanente con los exámenes laborales de ingreso, que estaban atados a una sola IPS como si fuera un monopolio, y que no podían tener. Hoy, con el decreto que sacamos, cualquier IPS puede aplicar esos exámenes, dándoles más libertad y tranquilidad a ustedes. Fue este gobierno también, al inicio, que les permitió cumplir un requerimiento y una propuesta que usted le hicieron al presidente, tener una licencia por 10 años. Y eso sí que es importante. Antes ustedes estaban sujetos a la voluntad de un superintendente que cada año les decía, sigan operando o no sigan operando. Hoy tienen certeza, 10 años para poder hacer inversiones, para poder hacer desarrollo, para poder trabajar a lo largo de este tiempo. Otra promesa y otra propuesta que el presidente Duque tenía y se cumplió. Y quiero resaltar especialmente el trabajo durante el COVID con este sector, con ustedes, con cada una de las empresas. Nunca cerró. Yo estaba en presidencia en el DAPRE. Este sector en el primer decreto quedó abierto por la función que ustedes cumplen, por la tarea que cumplen, y a pesar de que muchos otros sectores fueron cerrados, siempre el sector de la vigilancia permaneció abierto durante todos los decretos de aislamiento preventivo y de aislamiento selectivo, y eso ayudó mucho. Por supuesto, hubo efectos por todos los cierres de centros comerciales, de colegios, de entidades privadas y públicas que afectó, pero en ese caso también quiero reconocer cómo el gobierno dedicó el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo, para beneficiar a 120.000 de los trabajadores de este sector, para que pudieran sostener el empleo y hacer un aporte para que ustedes pudieran mantener una dinámica, un trabajo articulado y conjunto con este sector. Por supuesto, esto representa un valioso aporte al bienestar de 390.000 guardas, implica también un trabajo que ustedes tienen que es impresionante en desarrollos tecnológicos. Yo los veo a ustedes innovando con drones,
innovando con comunicación, innovando en cómo colocar candados atados a los códigos de barra, y eso es fundamental para una sociedad. Ustedes también son héroes de Colombia y nos han ayudado a proteger, nos han ayudado a la reactivación económica, nos han ayudado a dar seguridad, a articularlo, y especialmente el trabajo que hicimos con el Plan Amigo. Esa articulación de los frentes de seguridad con el Plan Amigo de nuestra policía y los frentes de seguridad de ustedes ha sido vital. Lanzamos el app 123 y hoy muchos de sus supervisores pueden poner denuncias en ese app y estar conectados con la policía para poder ser más eficientes en combatir el delito, y ese fue un trabajo conjunto que agradezco, que valoro, porque ese esfuerzo entre policía y sector privado, especialmente con los guardas, con sus supervisores, es vital para mejorar la seguridad, y por eso hoy vengo aquí a agradecer y reconocer ese trabajo importante de este sector. Por supuesto, quiero concluir diciéndoles que en este gobierno del presidente Iván Duque, con este Ministerio de Defensa, con nuestra fuerza pública, tienen ustedes 400.000 hombres de nuestra policía, soldados y policías de Colombia, unos héroes que todos los días se juegan su propia vida por defender y salvaguardar la tranquilidad de los colombianos. En ustedes hemos encontrado un apoyo, un sector que ha tenido todo el respaldo, porque sabemos también que tener empresa privada, hacer seguridad de la empresa privada es válido, porque aportan al crecimiento económico, porque aportan a la innovación, porque generan empleo, porque generan bienestar, y en ese sentido este gobierno y en este ministerio los hemos respaldado fundamentalmente. Por eso siempre miramos con optimismo el futuro, y especialmente sabiendo que contamos con un sector de seguridad que ha apoyado a la fuerza pública, que esperamos la siga apoyando, y que ustedes sepan que los policías y soldados de Colombia a lo largo de la historia han estado ahí, han estado apoyándolos a ustedes como ciudadanos, estuvieron en este tiempo, especialmente en los tiempos más difíciles y desafiantes, cuando vimos el paro y los bloqueos, y aquí estuvieron los soldados y policías para sacar adelante a Colombia, para garantizar su libertad, y estarán en el futuro para proteger incondicionalmente a los colombianos, para proteger incondicionalmente la iniciativa privada y para garantizar el futuro y la tranquilidad de todos los colombianos. Muchas gracias.